Cuando todo va bien, el tiempo se acelera. Es como si fuera primavera todos los días. Las hormonas se aceleran y no entienden de intelecto, solo de atracción. ¿Te aburre la película? No. Está bien. Va, no te enfades, iba a terminar ya. ¿Cómo lo sabes? Pues porque me he leído el libro y superan gracias a la película, por cierto. Y shh. Está cañera, ¿eh? Siempre. Eso sí, a ningún mal guionista se le ocurre cambiar los finales. ¿No te das cuenta de que nunca hablamos? ¿De que siempre estamos así? Te he contado ya que con mi novia estuvimos una vez 9 horas seguidas. Joder, Lucía. Pero es que tú y yo llevamos 3 meses. ¿Qué tela también? ¿Qué pasa? ¿Que ya no te pongo? ¿Qué? No, a ver. Nos pasamos el día haciéndolo. Vale, y no sé, me gustaría a veces acercarme a ti sin tener que acabar desnudas. Eres muy guapa y estás muy buena, pero también me interesa lo que hay aquí. Joder, Ana, me estás haciendo sentirme como una ninfómana. De mi boca no han salido esas palabras. Pero no sé, ¿no piensas que es raro que no hayas tenido más relaciones? Bueno, es que no se ha dado el caso. Cuando toca dar el paso, ellas huyen. Bueno, a lo mejor es que tú tampoco sabes elegir a las personas correctas. O que lo basas todo en el sexo y... Vale, pero si lo basas todo en el sexo, esa relación no va a funcionar. Vale. Ahora me estás dando una clase de sexología / relaciones. Y apuesto a que seguro que tienes otra de tus maravillosas teorías para esto. Bueno, no sé, llevamos 3 meses, me gusta tener la conversación. ¿Qué es la conversación? Pues esa en la que pasamos a ser novias o nos quedamos en amigas con derecho a roce. Pero la segunda opción siempre hay alguien que sale perdiendo. ¿Por qué? No lo sé, dímelo tú. ¿No sales siempre perdiendo? Siempre aparece una tercera persona. Por tu parte o por la suya. Bien, porque una explicación es un error bien vestido. Y a ti no te gusta declarar tus errores. Igual que yo no declaro que la echo de menos. Pero no te echo de menos a ti. A ti ya no. Echo de menos la complicidad. A veces todo estaba tan bien que hasta me creí que eras la mujer de mi vida. Llevo mucho dormida. Bastante. ¿No te cansas de conducir? Pues la verdad es que no. Con este sol y no sé, el ruido me atrapa. De pequeña me gustaba hacerme la dormida cuando viajaba con mis padres. A ver si así se olvidaban de mí y me dejaban a vivir en el coche. ¿Y se olvidaron alguna vez de ti? Sí. Es broma, ¿no? No. Una vez aparcaron delante de la casa de mi abuelo y bueno, yo estaba dormida, así que no sé si se olvidaron de mí o me dejaron ahí, pero sí. ¿Y cuando se dieron cuenta que te habían dejado en el coche? No lo sé. Solo sé que cuando llegaron alguien sabía llevar el radiocasete y algo más, pero que yo estaba ahí detrás. Ana, te lo estás inventando. A veces me gusta imaginar que tú y yo nos conocimos en la playa, haciendo castillos de arena. Me gusta la idea de la playa. Aún así te aviso que de pequeña era bastante autista. Seguro que te hubiese tirado una bola de arena mojada y me hubiese largado corriendo. Y yo seguro que me hubiera quedado ahí, esperando y mirando. ¿Habría vuelto? Seguramente, después de observarte un buen rato a escondidas. Menos mal que tengo una paciencia infinita. Hasta que se te cruzaba una niña más mona que yo. Bueno, hay gente que llega para quedarse. Pero yo me iré. No lo dudo. Realmente no te gusta nada que nos hayamos conocido en Tinder. Pues al revés, porque para ser yo la romántica de las dos es algo que me da bastante igual. Hasta acepto que sigas contando esa historia tan poco creíble de que nos presentó Sofía en una fiesta.
Ahí ya sabías que me ibas a dejar y que era real. Nunca te lo he preguntado, ya que nos pasamos todo el día haciéndolo, aunque no tanto como tú con tu ex, creo. Ana. Va, que eso me va igual. La cuestión es, ¿quieres tener hijos? Que no pasa nada, que me lo puedes decir. A ver, que yo no quiera tener no significa que no respete que tú sí. No puedes estar todo el rato intentando gustarme o hacerte la modita. Vale, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? Sola. Es curioso, yo me lo quité como hace 2 meses. ¿Qué te quitaste qué? Joder, Lucía. No te lo tomes a mal, pero es que te encanta hacer la tonta y no se te da nada bien. Es que no se sabe nunca cómo vas a reaccionar, ¿sabes? Según el día, el momento, el Bueno, pero es lugar. que eso da igual, debería ser tú misma en cada momento. Vale, sí, lo tengo. Vale, pero hablo con gente con la que hice match muchísimo antes de enrollarme contigo. O sea, llevas meses hablando con gente del Tinder. Es amistad. Tú me has visto en la frente el mismo cartel que viste a tu ex, que soy tonta. Tonta no lo sé, pero desconfiada. Mira, Lucía, haz lo que te dé la gana, ¿vale? Porque no somos nada tú y yo. Y así yo también me sentiré libre de hacerlo. Pero que es que yo no quiero estar con nadie que no seas tú, Ana. Bueno, pues no se nota. Además, no me fío de la gente que salta de una relación a otra corriendo, que parece que no sepáis estar solas, coño. Es que tú y yo no estamos juntas. Vale, y no es porque yo no quiera. Reconoce que no sabes lo que quieres. Bueno, yo al menos no tengo una dependencia brutal, ¿vale? Que te da igual que sea yo u otra, la cuestión es no estar sola. Creo que me voy a ir a casa. Sí, vete mejor. Estaba muy bien antes de conocerte. La vida es inesperada y hay situaciones que ocurren por casualidad y otras que las fuerzas. Esta la forcé.